Capítulo 10, verso 26, leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hoy tengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Pero los he notado bien callados en esta mañana. Ni mucho frío que hay, pero gloria al Señor. Pero usted ha venido a gozarse, ¿verdad? Por favor, no está de más decirlo. Reverencia en la casa de Dios, por favor. Gloria al Señor. Quiero meditar bajo el tema carta de advertencia. Es una carta escrita al pueblo hebreo, escrita a un pueblo que conocía la ley de Dios, o también como ellos la conocían, la ley de Moisés. Eran judíos. Esta carta era dirigida a los judíos que habían venido al cristianismo. ¿Sabe que esta carta se dirige con el objetivo principal para exaltar a Cristo? Que Cristo es superior a todo. Y también es dirigida para que los ojos sean puestos en el juicio, y que el juicio del Señor Jesucristo es más que suficiente para la expiación de los pecados. Esta carta es una carta de advertencia a la apostasía, con el fin de que el creyente tuviera cuidado en cuanto al andar en la profesión que Dios lo llamó. Porque el cristianismo es una profesión. ¿Sabe que el libro de Hebreos está mostrando la salvación tan grande en la cual debemos andar para superar cualquier obstáculo que nos impida avanzar en el peregrinaje, porque somos peregrinos en esta tierra? Y al estudiar estos capítulos anteriores, esta carta de Hebreo nos enseña que Cristo es la única esperanza del cristiano. Cristo es la única esperanza viva de los hijos de Dios. Porque Él es el que resucitó. Él es el que pagó por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Y un día Él volverá por su pueblo con poder y gloria, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y el cristiano que haya muerto también lo resucitará. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y así poder estar con el Señor siempre. Gloria a Dios. Sabe, hermanos, que lo que este libro de Hebreos está hablando es de la eficacia
del sacrificio de Cristo. Eso es lo que ellos, los hebreos, conocían acerca de la ley y todos los preceptos de la ley. Pero el que escribió el libro de Hebreos les está hablando de que la eficacia de ese verdadero sacrificio, les está diciendo que ya no es necesario hacer sacrificios una vez al año, porque alguien lo hizo, dice, de una vez y para siempre. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esto les está diciendo que la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar pecados. Solo la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, esa sangre derramada una vez y para siempre es suficiente. Gloria al nombre del Señor. Porque dijo entonces, he aquí, dijo, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba allá en el huerto de Getsemaní? Cuando él estaba sudando, dice, como gruesas gotas de sangre. Dijo él, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo he venido a hacer tu voluntad, Padre mío. Pero dice él, si es posible de pasar esta copa, que no se haga mi voluntad. Él se puso a la voluntad del Padre. Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y en esa voluntad, dice el escritor de Hebreos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y dice, y esta ofrenda de Jesucristo fue hecha una vez y para siempre. Pero dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora se ha sentado, dice, a la diestra del Padre. Él es el vencedor. Gloria al nombre del Señor. Y he ahí, dice, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estoy leyendo Hebreos 10, capítulo 10. ¿Sabe que cuando Él derramó su sangre, ese es ese pacto que se firmó con sangre? No una sangre cualquiera, no una sangre de cualquier persona tampoco, sino la sangre bendita derramada del Hijo de Dios. Aleluya. Este es el pacto, dice, que haré con ellos. Y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no había necesidad de ley. Cristo es suficiente. Y eso es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo al pueblo judío. Ya no es necesario que ustedes sigan haciendo esos ritos. Ahora todo lo hizo Cristo. Ahora tenemos que creer en el Señor. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esta es su carne. Y dice, teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. A Dios hay que acercarse con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Usted sabe cómo está con Dios, cómo está su fe. Usted tiene que creer en el Hijo de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a otros, estimulémonos en amor, no dejando de congregarnos como algunos. Diga, hay por lo menos, hermano.
Porque algunos que no vinieron ayer vienen hoy y los que vinieron anoche hoy no vienen. Pero la Biblia nos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hay que congregarse. El que no se está congregando se está alejando de Dios. Ese es un principio que debemos aprender. El que no se congrega, poquito a poco se está yendo. Se está yendo. Y dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gloria al nombre del Señor. Es ahí, hermanos, lo que les he leído. Lo que el Señor está advirtiendo. Él está exaltando a su Hijo como el único sacrificio. Y entonces aquí este escritor de Hebreos me llama la atención de que él nos está exhortando a confiar en el Señor. No tenemos que andar buscando nada más allá afuera. El Señor es más que suficiente. Él es más que suficiente para, hermano, para todas las cosas de nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay deberes para nosotros. Nos está diciendo que hay deberes. Nos está diciendo aquí a nosotros que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Mire, en amor, con buenas obras y no dejar de congregarse. Gloria al nombre del Señor. Y es aquí, hermanos, donde después de haber dicho todo esto que yo les he leído, viene el escritor y nos viene a dar las consecuencias de los que arrastran, los que dejan de ver el evangelio como algo que es, como aquellos que dejan de ver ese sacrificio de Jesús como que es algo que no haya hecho nada. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Mire las consecuencias que arrastran a los que dejan de ver el evangelio. Mire, hermanos, el evangelio es ese sacrificio de Jesucristo. Pero ¿sabe que el que deja de ver todo esto, vemos las consecuencias, pero vemos también que hay beneficios para aquellos que se mantienen firmes sin fluctuar? Hay beneficios grandes. Hermano, mire, la gracia del Señor ha sido tan buena con nosotros. Oh, hermano, que si no fuera por la misericordia del Señor, la Biblia dice que ya hubiéramos sido consumidos. O sea que Dios es grande en amor y nos ama como usted no tiene idea. Y ve aquí, hermano, vemos los que dejan una vida de comunión, los que dejan de congregarse. Mire las consecuencias que la palabra nos dice, son consecuencias horrendas. Iglesia, tenemos que despertar. Que las consecuencias por tener en poco las cosas de Dios son horrendas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esto, cuando escuchamos esto, todos debemos de temblar. Porque estamos hablando de un Dios vivo. La Biblia dice que Él es Dios de amor, pero que también es un fuego consumidor. Debemos de entender esas cosas. Mire, hermano, nosotros debemos de temblar. Mire, porque a Dios hay que buscarlo sinceramente. Por eso dice, hermanos, que Él nos abrió el velo. Abrió el camino hacia la presencia del Padre. Y por eso nos está diciendo, acerquémonos confiadamente. Hermano, dice, con un corazón sincero. Cuando entremos por esa puerta tenemos que venir con un corazón sincero. Con un corazón a lo que venimos a la casa de Dios. En plena certidumbre de fe. Porque hay gente que no está en lo que debiera estar.
Y los ujieres, por favor, el que esté chateando, hermano. Haciendo su trabajo, por favor. Porque a la casa de Dios no se viene a hacer otra cosa más que adorar al Señor. Y en la casa de mi Padre, dijo él, es necesario estar. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Buscar a Dios sinceramente, desear, hermano, vernos ante la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Qué terrible, hermano, será ese día que pensando nosotros que por vivir a medias la vamos a hacer. En Dios no hay términos medios. En Dios no hay color gris, ¿verdad? ¿Es blanco o es negro? ¿Está afuera o está adentro? ¿Es de Dios o es del diablo? ¿Es santo o es profano? En Dios no hay término medio. Por eso dice la palabra que el que no es de Dios es del diablo. Somos la iglesia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces no esté pensando en el mundo. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que nosotros somos personas necesitadas de la presencia de Dios? Yo necesito al Señor en todas las áreas de mi vida. Yo sé que usted también. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos al Señor. ¿Quién puede decir que no necesita a Dios? Él dice, sin mí nada podéis hacer. Las consecuencias que advierte a los que están tambaleando en la fe. ¿Cuánta gente vemos, hermano, que tienen una deficiencia para las cosas de Dios? ¿Verdad? Somos, hermano, deficientes en muchas áreas para buscar a Dios. Somos bien flojos espiritualmente, hermanos. Las cosas de allá afuera, allí sí, hermano. Pero las cosas de Dios. Si le agarró la tarde para ir al trabajo, aunque sea una hora tarde que no se le apague, pero llega. Y ponemos alarma. Pone alarma para venir a la iglesia. ¿Ah? O hasta que se despierte. Si hay tiempo. Ve, hermano, las consecuencias que nos advierte esta carta a los que están tambaleando en la fe. Hay gente que no sabe, parece como que son de los indios amarillos. No sabe si son de aquí o son de allá, si son de Cristo o de dónde son. Como dijo el Señor al pueblo de Nínive, estos no saben distinguir cuál es la izquierda y cuál es la derecha. ¿Usted sabe cuál es la izquierda y la derecha? Le ganamos a ese pueblo de Nínive. Vean, sabemos qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero ¿y entonces? Si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué nos hacemos lo que no sabemos? Las advertencias son graves a aquellos que están tambaleando en la fe. Y esta carta es dirigida a esa fe, a esos creyentes que se vuelven católicos, que solo los domingos se vienen a congregar. Por eso yo les preguntaba aquel día, ¿cuántos eran católicos? ¿Ya salieron o no han salido todavía? Si solo se congrega un día a la semana, usted es católico, hermano. Advertencias a quienes creen que hermanos, que son hijos, pero que no han creído en un Cristo vivo todavía. Porque cuando creemos en un Cristo vivo, en un Cristo que pagó por mis pecados, que se entregó por mí en la cruz, vivimos agradecidos, vivimos fervientes, tratando de agradar al Señor, porque horrendo lugar nos estaba esperando y Cristo pagó por nosotros. Nos ha librado el Señor de las garras, de las llamas del infierno. De allí nos ha librado el Señor. ¿Cómo no vivir una vida agradecida con Dios? Yo medito, hermano, ¿por
qué será que el ser humano es tan mal agradecido? Estaba hablando al pueblo de Israel, pero ahora Dios les está hablando a ustedes y me está hablando a mí. ¿Por qué es que somos tan mal agradecidos con Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros? ¿Ah? Pero solo nos acordamos de Dios cuando está la necesidad. Imagínense, solo cuando se acuerda de pedir. No se acuerda de adorar al Señor, de alabar su nombre. Solo cuando está en la prueba con el lazo al cuello se acuerda de Dios. ¿Por qué somos así? Malagradecidos. ¿Cuántos sané? Dijo Jesús. ¿No eran 10? ¿No eran 10 leprosos los que fueron sanos? Y solo regresó este publicano para dar gracias. No fueron 10. ¿Y los otros dónde están? Ya sanado. No, hombre, ahí voy a brincar al baile. Allá voy a donde no me llaman. Pero cuando estoy, ay Señor, sáname. Ayúdame, Señor. ¿Por qué somos tan mal agradecidos? Somos mal agradecidos, hermanos. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? ¿Cuántos le han dicho al Señor, te voy a servir, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir, ahí voy a estar? Se olvidan de la bondad y la misericordia del Señor. Pero usted cree que a Dios se le olvida. Hay una necesidad de venir ante Él y hermano, y que no sea demasiado tarde. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Las advertencias, esta es una carta de advertencia que le está haciendo al pueblo judío, pero hoy los está haciendo a nosotros. Nos está advirtiendo que hay consecuencias de aquellos que ya en la mente se están apartando del Señor. Si allá en el mundo me iba mejor, ahora solo doy problemas. ¿Usted cree que va a estar mejor allá afuera? Si está en prueba, es porque así lo quiere tener el Señor. Porque si no, imagínense. La advertencia que está dando aquí la palabra es advertencia a la apostasía. Usted sabe, ya le hemos explicado muchas veces quién es un apóstata. Vea, hermano, el que conoció el evangelio y que ahora se ha hecho un necio. La Biblia habla de un hombre que así se llamaba necio. ¿Se acuerdan del esposo de Abigail? Nabal, eso es lo que quiere decir. Un hombre necio, pero no era un hombre, por decir la palabra necio así nomás. Era alguien que iba más allá de necio. Conocía lo bueno, pero la terquedad de él, sabiendo que lo que estaba haciendo no era bueno, lo inmoral, todas esas cosas la palabra de Dios nos está advirtiendo aquí. Quiero tocar 3 puntos, hermano. 1, los que rechazan voluntariamente a Cristo. Porque hay gente que sí está rechazando voluntariamente al Señor. Y esta carta nos ha venido advirtiendo. Mire, hermano, si usted se pudiera a leer todos estos capítulos, ve usted cómo esta carta está advirtiendo al pueblo de Dios. Está diciendo que aquel que se aparta de Cristo voluntariamente, lo que está diciendo ahí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay un pecado que es perdonado, ¿verdad? En la cruz. Pero después cuando venimos y rechazamos voluntariamente a Cristo, mire, esto es apostasía.
el que ha conocido la verdad, pero mejor me acomodo. Mejor acomodo yo la palabra o me acomodo en una iglesia. Ese es un apóstata. Porque, hermanos, ¿qué chiste tiene de conocer la verdad y después andar pecando voluntariamente? ¿Sabe qué es pecar voluntariamente? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son los pecados voluntarios? ¿Sabe que hay gente que premedita, maquina, hace planes para pecar? Y dice, aquí nadie me va a ver. Y no sé si usted se ha fijado que todo aquel que hace algo malo, hermano, anda viendo y en que nadie lo esté mirando. A veces le quieren chismear a uno, pero no le vaya, ya es un chisme, hermano. Yo por eso le digo a alguien, si usted mantiene su palabra, vamos a hablar. Si no, no me diga nada. Y cuando ya, no, es que yo solo quiero que Javi supiera usted. Pero hay algunos que sí, no, dígame. Y allá le va aumentando y le va aumentando. Pecar voluntariamente es, mire, hacerlo complaciéndose en ello. Hay gente que se complace en echarle una mentira, hermano. Ay, ya me la creyó, dijo. Hay gente que es bien mentirosa, hermano. Y sabe que el pecado de la mentira es el mismo pecado de la homosexualidad. Porque la Biblia dice que ningún fornicario, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Mire, hermano, el pecar voluntariamente es hacerlo complaciéndose en ello. El hacerlo de una forma premeditada. Hacerlo a pesar de saber las consecuencias que le va a traer. Usted sabe que el pecado es malo. Que el pecar es malo. Y sabe las consecuencias que hay que pagar. Las consecuencias son graves, pero ¿por qué lo hace? Porque lo hace voluntariamente. El diablo no le pone una pistola para que usted peque, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo lo reprendemos? El diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿qué dice Santiago? Resistirlo. ¿Y cómo lo resiste? Resistir al diablo no es que diablo está hecho fuera. En el nombre de Jesús, fuera diablo. Resistirlo. Viene la mentira. Viene el chisme. Cierro mi oreja ahí. Porque esta lengüita, hermano. Y sea pequeño, sea grande, es igual. Entonces, eso es resistir al diablo. El diablo no va a venir y le va a poner una pistola o le va a poner un cuchillo. Mira, peca. Sino que él huele. Y si le abre la puerta, ahí dentro. Y resistirlo es de esa manera. No dejarlo entrar. Él va a buscar aquí, va a buscar allá, pero si lo resistimos en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque solo con el Señor lo podemos vencer. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. El pecar voluntariamente es ignorar soberbiamente las consecuencias. Todos sabemos que el pecado es malo. Y sabemos las consecuencias. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte.
y sabemos cuáles son las consecuencias del pecado. Por eso esta carta nos está advirtiendo a nosotros como pueblo de Dios a que no podemos rechazar a Jesucristo voluntariamente. Y esto nos lleva a nosotros a pensar esto, que aquel hermano que se deleita pecando voluntariamente. ¿Usted se ha fijado, hermano, que hay gente que dura unos años en la iglesia bien? Y como que afloja un poco, ¿verdad? Y después ya empieza a meterse en cosas que no debe meterse. Y ya después, cuando el pecado lo agarra, aunque se quiera salir, ese pecado es como unas raíces que lo abrazan. Quiero leerles algo. El libro de Números, capítulo 15. Les decía que hay gente que voluntariamente peca con soberbia. Y aquí dice la palabra del Señor, Números 15, verso 30, dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Mire, hermano, es que el pecado, a través de pecar soberbiamente, dice, está ultrajando a Jehová. Esa persona, dice, será cortada de en medio de su pueblo. Por tanto, dice, tuvo en poco la palabra de Jehová. Hermano, Dios nos está advirtiendo esta mañana. No podemos tener en poco la palabra de Jehová. Ah, no, hoy peco, mañana noche me reconcilio. No podemos tener en poco. Yo sé que Dios es un Dios misericordioso, pero Dios no es juguete de nadie. Y aquí dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona y su iniquidad, su pecado, caerá sobre ella. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y la paga del pecado es muerte. Gloria al nombre del Señor. Mire, hermano, esto es lo peor de pecar voluntariamente, hacerlo con conocimiento. Mire, si un hombre se mete con una mujer, las consecuencias se ven. ¿Sí o no? Ya no va a ser el mismo espiritualmente. Y por eso, hermano, Dios sea dándonos el discernimiento. Yo sé que no nos gusta que hablemos de pecado, ¿verdad? Pero estas son advertencias de Dios. Porque el ser humano trata de esconder sus fechorías, de aterrar sus cosas y con la Biblia se arropa. Pero el pecado es pecado. El que anda con el diablo va a terminar enrollado en su cola. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esto está diciendo la palabra de Dios. Que esto, mire, el que haga pecado soberbiamente, este no es una persona que es un incrédulo. No es una persona que no sepa de las cosas de Dios. No es alguien que sea un neófito, alguien que sea nuevo. Sino es alguien que se ha vuelto un apóstata. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. El que peca con soberbia no es cualquier ignorante. Él sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que dice la palabra del Señor en estos versos que hemos leído. Dice, mire, si no dice, habéis recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si el Señor ya nos perdonó los pecados. Y nosotros hemos sido, hermanos, criaturas limpiadas por esa sangre del Señor. Pero si andamos pecando voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio.
Porque el sacrificio de Jesús le está diciendo a este pueblo es suficiente para perdonar los pecados. Ya no tienen que ir a meterle el cuchillo a otra cabra allá para que derrame sangre. No, Jesús ya los pagó. Pero dice, mire, ya no hay más sacrificios por los pecados, sino que es lo que le espera. Dice, una horrenda expectación de juicio. Entre más viejos en el evangelio seamos, hermano, más cuidado. Más cuidado. Mire, hermano, dice, ya no hay más, sino una horrenda expectación de juicio. Dios es un Dios justo y hermano, a Dios nadie lo engaña. Mire lo que le espera, dice una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Dios es un fuego consumidor. ¿Qué hermano? Esto es grave lo que estamos escuchando el día de hoy. ¿Sí o no? Mire, le espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar al adversario. Aquel que peca voluntariamente se vuelve un enemigo de Dios. Aquí lo dice, que es un adversario. ¿Y quién es el adversario? ¿Y el que hace maldades? Se hace hijo del diablo. Se hace enemigo de Dios. Se hace su adversario, hermanos. Aleluya. Debemos de entender eso, que ya nosotros no estamos para que nos estén sobando ahí el pecado que tenemos. Estamos, hermanos, para escuchar palabras sólidas. Las cosas de Dios son serias, son de vida o son de muerte. ¿Cómo es que yo por ignorante? No, Dios no tiene al inocente, al culpable por inocente. Pero hay cristianos. Este pecadito es blanco. ¿Habrán pecado blanco? Mentiritas blancas. Dios sabe. Mentiroso es que, hermano. Dios sabe que soy una tumba pero abierta. Imagínense. Hermano, Dios está hablando con las personas que no son cualquier persona. Son personas que saben lo que hacen. Mire, ¿quién quiere constituirse enemigo de Dios? ¿Quién? Pero cuando pecamos voluntariamente, nos estamos haciendo enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que nos espera? Dice la palabra. ¿Ah? ¿Qué es lo que le espera a alguien? Una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego. Y ese fuego va a devorar a los adversarios. Mire, hermano, sabe que, vea que todos sabemos quién es Dios, hermano, o todavía no lo sabemos. Dios es el Todopoderoso, es el Dios Santo, que todo lo sabe, todo lo conoce, que todo lo puede, todo lo ve. Y a veces nos queremos pasar de vivos. Creemos que le vamos a ganar a Dios. Si Él ha existido desde la eternidad. Y a veces por mayores que somos creemos que ya la sabemos, ¿verdad? Que ya por experiencia. ¿Qué dirá el Señor? Dios hace responsables al ser humano por sus actos y le hará pagar si se porta mal. Pero también sabe cómo librarlo de la condenación. Sabe cómo sacarnos de las garras del enemigo. Pero mire, hermano, el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Qué terrible es ver personas que conociendo la verdad se enredan en la mentira y hacen cosas abominables delante de los ojos de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. El que peca voluntariamente, esto es lo que es. Porque al estar con los amigos, échate un hambre. Échate un trago. No, me fumate un cigarro. Y a veces los amigos no vienen a la iglesia porque usted da mal testimonio ante ellos. No se mantiene firme, siempre está fluctuando. Como va el viento, así va. ¿Y con qué cara usted le va a hablar a un amigo? ¿Qué consejo, qué testimonio le puede dar el que peca voluntariamente? Mire, hermanos, yo le voy a leer algo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, capítulo 2 de segunda de Pedro, verso 20. Si usted lo quiere, búsquelo ahí, para que lo lea conmigo. Capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque de allí nos ha sacado el Señor a nosotros. ¿A cuánto nos ha sacado el Señor de ahí? De las contaminaciones del mundo nos ha sacado el Señor. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Cuando venimos al conocimiento del Señor, Él nos ha sacado de todo ahí, de las cosas del mundo. Porque hemos conocido la verdad. Jesús es la verdad. Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay muchos creyentes que todavía no es libre. Y él dice, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ellas. Hermanos, si el Señor nos ha limpiado, nos ha dado vestiduras, un vestido blanco, enredándose otra vez en ellas, dice, mire, el conocimiento, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Pero si el Señor nos llama que somos más que vencedores, porque vamos de triunfo en triunfo, ¿verdad? De victoria en victoria. Pero el que se enreda en los negocios del mundo, dice que son vencidos. Dice, y su postrer. Y como ya conoce la palabra, con ese se defiende como gato panza arriba. Ya debate con los nuevos, ya hermano. Dice, su postrer estado, o sea, lo que viene después, viene a ser peor que el primero. Porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mire, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿De qué le serviría a usted ahorita que ya conoció la verdad? Y después anda, santo Dios, me fue el tiempo. ¿De qué le sirve? ¿Y qué dice? Mire cómo lo compara la palabra. A esto les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué hace un cerdo cuando lo bañan? Cuando lo perfuman.
¿qué hace? El que peca voluntariamente, ese proverbio le cae como anillo al dedo. Yo estoy leyendo la palabra de Dios, hermano. Los veo con caras de afligidos, como que yo me estoy inventando la palabra. ¿Usted ha visto un perro comiéndose su vómito? La Biblia sí compara a aquel que voluntariamente peca ante el Señor. ¿Para dónde nos hacemos, pues? Pero vamos a seguir con el siguiente punto. Me quedo con algunos versos, pero ahí vamos a seguir. ¿Sabe que el Señor dijo, el que no es conmigo, dijo? ¿Qué dijo? Contra mí es. El que no es conmigo, dijo, contra mí es. Y el que conmigo, dice, no recoge, desparrama. Porque entre más, hermanos, nos sometemos al Señor, más bendiciones vemos que hay. Y vamos allá buscando cuando somos bendecidos. Usted es bendecido hasta donde usted quiera ser bendecido. Espiritualmente. Yo no le voy a decir que pida casas ni nada de eso. Pida espiritualmente. Y lo demás, hermano, Dios se va a encargar. Número 2, consecuencias son terribles. Y esto lo vemos acá. En el libro, en estos versos que hemos leído, mire, dice, cuanto mayor, bueno, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere, mire, y apedreado. Les está hablando porque ellos conocían la ley de Dios. Y ellos le dicen, aquel que infringe la ley, apedrada va a morir. El que infringe la ley y alguien... Pero hoy día no se hacen cómplices. ¿Bien? Así como Ananías y Zafira. No sé cuántos Ananías y Zafiras habrán. Se ponen de acuerdo para mentir. Hermano, hermana, pelea tú por la salvación tuya. Si él miente, déjalo. No de esto ya que lo deja, déjalo que mienta. No, porque somos buenos, ya estamos echando el ojo para otro lado. No, hermano. Pero no podemos ser cómplices de las mentiras. ¿Sí? Entonces dice, mire, saben de la ley y si saben que infringe la ley, dice, será muerto irremisiblemente. Dice, ahora, mire lo que dice el 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisoteare al Hijo de Dios. Hago una pregunta aquí a los que somos padres. ¿A quién de ustedes le gusta que le trompeen a su hijo o a su hija? ¿A quién de ustedes le gusta que su hijo llegue con los ojos morados a la casa? ¿A quién de ustedes le gusta que le traten mal a sus hijos? ¿Cómo cree que el Señor se siente cuando aquellos están pisoteando y diciendo que la sangre de Cristo es asquerosa? ¿Cómo cree que el Señor se está sintiendo cuando están pecando voluntariamente? ¿Qué es lo que queda? Consecuencias son terribles. ¿Usted cree que el Señor, en ver que cómo están pisoteando la sangre que Cristo derramó, cómo cree que se siente el Señor? Si usted y yo que somos padres, hermano, que nos toquen un hijo. Se nos sale, hermano, se nos sale lo medio cristiano que tenemos. ¿Sí o no? Hermano, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto.
¿Cómo cree? ¿Cómo cree que se sentirá el Señor? Cuando andamos, ¿cuál es el pecado que va a salir? ¿Cómo cree que se siente? En la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos que el que dijo, mía es la venganza. Y dice, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hay un castigo, hermano. Hay consecuencias, son terribles. Mire, queda expuesto aquel que anda haciendo lo que le da la gana y escondiéndose diciendo que es cristiano. Por favor, hermano. Si anda haciendo pecado, hermano, usted no es cristiano. Pero Dios es justo, ¿verdad? Y también es fiel. Que si aquel que se arrepiente, hermano. Y eso es lo que Dios, hermano, quiere de sus hijos. Que aquel hermano que esté embarrándose, Él todavía lo ama y que le da oportunidad. Dios ha sido bueno. Gloria al nombre del Señor. Dice, ¿y qué es lo que le espera a este? Horrenda cosa. Ay, Dios mío. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Dios no es juguete, hermanos queridos. Dios no es juguete suyo para que peque hoy y mañana esté haciendo otra vez lo mismo. Horrenda cosa. Y los da con signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El alejarse de Dios es pecado. Las consecuencias son severas. Gloria al nombre del Señor. Imagínense, dice, violar el nuevo pacto que fue sellado con la sangre bendita de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Ahora dijo él, ya no voy a darle la ley, ahora le voy a poner en su corazón. La palabra la voy a escribir en su mente. Pero dejamos ir lo que, ¿verdad? Creemos que no podemos. Gloria al nombre del Señor. Es más, hermano, Él es el mismo Dios. No hay otro. Y Él nos habla a tiempo. Dios nos advierte, hermanos. Aquel que ya el pecado ya le está haciendo así, mire. Y ahí va como jaladito, con una pita. Cuidado. Cuidado, hermano. Hermanita, cuidado. Mucho cuidado. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A Él no se le escapa nada, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué cree usted que es más duro para los del Nuevo Testamento? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El que pisoteare la sangre de su Hijo, porque es la sangre del pacto. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que no es cualquier sangre, verdad? Leímos que no era con sangre de animales, no era sangre de cualquier cosa, era la sangre de Jesús. Dice que Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta lo sumo, haciendo, dice, obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué necesidad tenía? Gloria al nombre del Señor. Número 3, vamos a cerrar ya. Cristo es el único medio de salvación. No hay otro medio. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos.
Cristo es el único medio de salvación. Todo aquello que rechace la obra redentora, el que peca voluntariamente, mire lo que le espera. Cristo es el único medio donde el ser humano puede ser salvo. Las consecuencias por no acatar las cosas de Dios son terribles. Y espero que te lleves este mensaje en esta mañana. Las consecuencias son terribles. Dios nos está advirtiendo a nosotros que debemos de servirle al Señor con gratitud y gozo. Porque lo que Él hizo en la cruz por nosotros, hermano. ¿Quién podía hacer eso? Nadie podía hacer eso. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para levantar las manos caídas. Si hay alguien que ya las manos, todo guango camina, mano. Cuando cantamos, que levantamos las manos. Hermano, cuando cantemos y diga que levante su mano. Usted ha venido a darle culto al Señor. Meditemos en las consecuencias que hemos leído y que hemos escuchado en este día. Mire, dice, para levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Para que lo cojo, dice, no se salga el camino. Dice. ¿Hay manos caídas? Mire, hermano, ese es un buen tema. Manos caídas y rodillas paralizadas. Gloria al nombre del Señor. Hoy es la oportunidad, mi hermano y mi amigo, en el cual la única esperanza es Cristo Jesús. Si usted está a punto o ya está pecando, hoy se puede arrepentir. Porque ya no hay más sacrificio. ¿A dónde cree que va a ir a parar? El sacrificio del Señor es más que suficiente. Amén, póngase de pie. No te alejes, hermanos. Gloria al Señor, no te alejes de las cosas de Dios. El que ya se está alejando es porque, hermanos, ya huele a muerto. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque nos adviertes en esa carta. Adviertes, Señor, al cristiano, adviertes al amigo que no hay otro medio, Señor, no hay otro, solo tú, Padre. Solo tu sacrificio es perfecto para limpiar los pecados del ser humano. Solo tú, Señor. Gracias por entregarte en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor, por redimirme, por perdonar nuestros pecados, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor? Pudiéramos saltar de alegría, brincar, Señor, de gozo, de que lo que has hecho por nosotros, Señor. Cuando todo estaba perdido, cuando todo estaba arruinado en nuestra vida, tú nos diste esperanza, Señor. Y esa esperanza viva eres tú en nosotros. Padre, gracias le damos en esta mañana. Si hay alguien que quiera venir al Señor, si hay alguien que se quiera reconciliar con Dios, esta es la mañana, esta es la mañana. Este es el momento que tú puedes venir al Señor. Si le has fallado, dice que, hermano, el que diga que no peca, hace a Dios mentiroso. Dice, hijitos, si habéis cometido pecado, dice, abogado tenéis para con el Padre. Ya leyó usted que dice que Él está a la diestra del Padre. Él está ahí intercediendo. Si tú te acercas a Él confiadamente, con un corazón sincero, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Gloria al Señor, Padre. Gracias le damos en esta hora. Mira, Señor, mi hermano que ha pasado al frente. Derrame bendición sobre su vida, Señor. Conoce, Dios mío, la necesidad de este varón. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, que sus peticiones sean contestadas. Padre, gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.